Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gerardo Pozo del sector de higiene y seguridad. Lo que vamos a ver a continuación es la capacitación inicial. La capacitación inicial está focalizada puntualmente en que en el desarrollo de las tareas podamos reconocer y controlar los riesgos asociados a cada una de estas, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros iniciamos la jornada laboral, salimos del obrador con un vehículo que ya tiene su riesgo asociado. A su vez, una vez que llegamos al usuario, trabajamos en la vía pública, que es otro riesgo asociado. Después trabajamos en una red eléctrica, en servicio y muchas veces hasta en altura. Entonces, todos esos riesgos asociados que son inherentes a la tarea, tenemos que aprender a reconocer y a controlar puntualmente para poder trabajar sin estar expuesto a ningún tipo de accidentes, ¿no? La idea justamente con esto que conozcamos un poquito más en profundidad, más allá de lo que veamos hoy, lo que sí también quería aclararles es que nosotros mes a mes vamos a ir dando capacitaciones, donde vamos a ver estos temas, pero más en profundidad, y vamos a ver también otros temas que también están asociados a la tarea, donde vamos a ir profundizando en cada uno de ellos para que en el transcurso de los meses ustedes cada vez vayan adquiriendo más información y con eso obviamente puedan acceder a tomar mejores decisiones para cómo van a ejecutar la tarea, cuándo y dónde van a ejecutar la tarea y si es posible en esa condición o en la que en el momento que la van a ejecutar está dispuesta en el lugar de trabajo, se puede llegar a generar la tarea, ¿no? Para eso, lo que les recién hablaba de decisiones, tenemos que primero entender un poco cómo trabaja la decisión de nosotros, ¿no? Los seres humanos, y las decisiones cuando las tomamos, ¿a qué nos enfrentamos? Siempre hay consecuencias de las decisiones que tomamos. Pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿no? Y para eso yo puse un ejemplo, es una imagen que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con esto. Normalmente la pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre los animales y el ser humano? La respuesta obvia es que el ser humano tiene la capacidad de razonar y el animal no. Con lo cual, el animalito ahí que se ve, el castorcito, no tiene la capacidad de ver de que el viento está en contra, si él come de ese lado se va a debilitar y si le va a venir el árbol encima. Entonces, como ellos en realidad se manejan en base al instinto, es muy difícil que ellos puedan tomar esas decisiones. Sí los seres humanos. Pero yo podría mejorar la definición diciéndoles que el ser humano razona, pero no en todo momento. ¿Por qué les digo eso? Y con esto son cosas a las cuales nos va a ayudar a pensar bien las tareas que vamos a desarrollar, siempre previo al inicio de las tareas. ¿Por qué les digo esto? Porque si el ser humano razonara en todo momento, no se podría justificar, por ejemplo, este tipo de acciones, lo que estamos viendo en la pantalla. Acá tenemos una persona trabajando en un aire acondicionado, colgado, quién sabe en qué piso, y lo está sosteniendo una persona desde el cinturón y otro desde el pantalón. Cosa que si la gravedad hace lo que normalmente hace y la persona pierde el equilibrio, ninguno de los dos puede detener la caída hasta el suelo, que obviamente lo que va a provocar es una herida fatal. Entonces, en estas tres personas, ¿quién razona? Esa sería la pregunta, pero hay más ejemplos también. Acá tenemos abajo se ve a la izquierda, un excavador que tiene una piedra que pesa toneladas y la está sosteniendo con dos palitos, que obviamente si se descalza de la tierra la piedra, lo que va a hacer es aplastarlo. Entonces, lo que pensamos es, ¿esas personas están razonando correctamente? Entiendo que la respuesta correcta es no, ¿no? Acá tenemos una persona que está cortando un árbol en altura y la escalera donde él está subido para cortar ese árbol está apoyada en la misma rama que está cortando, con lo cual cuando se caiga la rama va a caer la escalera, va a caer también él y con la motosierra encendida. Tenemos otro ejemplo, que por ejemplo acá tenemos un pintor que se está subiendo una escalera para pintar, le están sosteniendo la escalera con la mano y están ahí, por lo que se ve, como mínimo en un primer piso, cosa que si el larguero de la escalera se corre para atrás, él obviamente cae al vacío, eh, con lo cual no podemos decir que esta manera esta gente reacciona correctamente. Y como último,
tenemos estos chicos que están haciendo ahí unas carnes en el medio de la pileta, la parrillita es eléctrica y está conectada a la zapatilla flotando en una hojota, ¿no? Con lo cual los chicos están dentro de la pileta, con lo cual si esa hojota se hunde, si esa zapatilla se hunde, los tres van a terminar electrocutándose en el nivel de tensión, eh, no sé, por ejemplo, no sé, acá en Argentina, por ejemplo, 220. Pero bueno, nosotros viendo estas fotos, la pregunta que le seguiría sería, ¿qué son más parecidos a estas personas? ¿Al castor o a una persona que realmente razona? Esto lo tomamos como ejemplo, pero lo que les quiero comentar es que muchas veces, cuando uno hace las inspecciones de trabajo, ve este tipo de actitudes, ¿no? Ve este tipo de condición cuando, por ejemplo, ahora cuando veamos lo que es un arco eléctrico, ves una persona sin máscara, ves a alguien arriba de la escalera sin el arnés. Entonces, en ese momento, siendo que trabajamos en la vía pública y eso tiene su riesgo asociado, trabajar con seguridad sería trabajar con todos los elementos que nos protejan, obviamente, de la caída. Sin embargo, son cosas que no pasan. Entonces, lo que le quiero decir y que nosotros cada vez que trabajemos nos replanteemos es cómo estamos trabajando, como una persona o como un castor, ¿no? Porque esas cosas a todos nos pasan y justamente la información y el conocimiento hace que cada vez estemos más lejos de ser como un castorcito y sí nos comportemos como seres humanos, ¿no? Que justamente tenemos la capacidad de razonar para evitar todo este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a ir de a poco con las definiciones. Lo primero que vamos a ver para prevenir el accidente es la evaluación de riesgo. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se evalúan los riesgos, vamos a ver métodos de trabajo seguro, vamos a ver cómo se debería trabajar en altura, cómo protegernos de un arco eléctrico, de una electrocución, cuáles son los elementos de protección personal que tenemos que utilizar. Y van a ver un montón de información que yo les voy a ir transmitiendo para que ustedes cuando el día de mañana estén con el oficial o con un ayudante en el medio de la calle, tengan la información y tomen la decisión adecuada. La decisión adecuada es usar los elementos, cumplir con los métodos de trabajo. Pero vamos a fundamentar con toda esta presentación por qué, ¿no? La vamos a ver más en profundidad esta definición, pero dice que riesgo es igual a probabilidad multiplicado por la gravedad multiplicado por la exposición. Lo vamos a desarrollar más adelante, pero para pasarlo un poquito más en limpio, vemos que el riesgo, en realidad a todo riesgo, siempre está asociado a una condición insegura y a una acción insegura. Puede ser que haya una condición insegura y nosotros la contrarrestemos con una acción segura, o puede ser que también, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en la altura, es una condición insegura. Si nosotros a esa condición le sumamos colocarnos el arnés, esa sería la acción insegura que nosotros hacemos para contrarrestar justamente el riesgo. Ahora, cuando hay una condición insegura y nosotros le sumamos una acción insegura, ahí derivamos en otra variable que es el peligro, ¿no? Y el peligro está asociado a un incidente o a un accidente, ¿no? ¿Qué es lo que se materializa con daños materiales o daños a las personas? En estos nodos que se ven, lo que tenemos que, recién lo que hablábamos del castor y de las personas estas que estaban como ejemplo en las fotos, es que a la condición insegura, ellos ¿qué hicieron? Le sumaron una acción insegura, con lo cual esos dos factores se suman y derivan en un peligro, que es cuando esa condición puede llegar a materializar un accidente que deriva en daños materiales o daños a las personas, ¿no? Así que para poder romper todo este esquema, lo que tenemos que hacer es controlar el riesgo, generar acciones seguras sobre la condición insegura y obviamente de ahí, de peligro hacia la derecha, caería todo prácticamente por efecto dominó y siempre trabajaríamos en un riesgo controlado, ¿no? Así que esto es un resumen de todo lo que vamos a ver ahora, pero ¿cómo hacemos para conocer la acción, para poder desarrollar la acción segura y no la acción insegura? Para eso sí hace falta conocimiento, hace falta saber a qué nos enfrentamos, hace falta saber también
cómo podemos contrarrestar eso a lo cual nosotros nos enfrentamos, ¿no? Así que vamos a iniciar primero con el manejo, ¿no? Para que se den una idea, la causa más recurrente de muerte a nivel nacional, en el puesto número 1 está los accidentes cardíacos, los paros cardíacos, con lo cual muere una persona cada 20 minutos, ¿no? Después, como segundo causa recurrente, es el cáncer, muere una persona cada 3 minutos, perdón, discúlpeme, cada 40 minutos. Y tercero, en el ranking, están los accidentes de tránsito. Muere una persona por hora en accidente de tránsito. Eso quiere decir que por día en la Argentina mueren 24 personas por accidente de tránsito. Con lo cual, la estadística es tan abrumadora que no podemos pasar por alto lo que es conducir un vehículo, ¿no? Así que para eso nos vamos a meter en las técnicas de manejo defensivo, como se llaman, para conocer un poco más en profundidad lo que es esto. Obviamente, a medida que vayan pasando los meses, vamos a ver capacitaciones sobre manejo defensivo, pero hoy sí alcanza con que sepamos lo que es manejar un vehículo, conducir un vehículo, ¿no? El manejo defensivo puntualmente es conducir evitando accidentes por medio de técnicas y buenas costumbres, a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de factores adversos también que intervengan en lo que es la conducción, ¿no? Es simplemente el enfoque positivo de la conducción y significa mantener el control de la seguridad en sus propias manos, teniendo en cuenta todos los posibles riesgos que se presentan al conducir y también conocer las formas de evitarlo, ¿no? Para eso lo que tenemos que hacer es cambiar los malos hábitos de manejo. Eso va a derivar en reducir la tasa de accidentes, consumo innecesario de combustible y reducir también los costos de mantenimiento. Pero focalicémonos puntualmente en lo que son los hábitos de manejo, ¿no? Que normalmente, aunque a usted le parezca mentira, prácticamente el 90% de los accidentes se dan por causas humanas, no se dan por causas ni del vehículo falló, ni las cubiertas. Si bien son un factor importante en lo que es la conducción, porque cuando nosotros necesitamos el vehículo, necesitamos que el vehículo responda como nosotros necesitamos que responda, no son el factor más importante que interviene en un accidente de tránsito, sino que más que nada siempre está asociado a actitudes humanas, acciones inseguras, ¿no? Esto es lo que le comentaba, un poco para fundamentar los valores que les decía. Acá tenemos un pico en el 2014, en esa barra, en esas barras que se ven de colores. El pico fue en el 2014. Recuérdense por qué se da este pico de accidentes de tránsito. En el 2012 y en el 2013 salen a la venta los smartphones, con lo cual antes la persona que estaba esperando el semáforo hoy manda mensajes y así sucesivamente. Y después la campaña de, por ejemplo, Luchemos por la Vida, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, todas las campañas que hacen de alcoholemia, de revisión de documentación, todo lo que se ve normalmente cuando conducimos un vehículo, tiene que ver con tratar de reducir esta probabilidad y obviamente surtió un efecto positivo hasta el año 2018, que ahí se empieza a incrementar de vuelta, ¿no? Hoy la tasa lamentablemente subió en el año 2024, está todo por arriba del año 2018, y acá tenemos más o menos en la República Argentina las muertes que hay normalmente por año. Nosotros estamos hablando de que mueren más o menos 24 personas por día, así que si lo multiplicamos por 365, se van a justificar todos esos números que veíamos en cada provincia, y siempre el gran pico está en la provincia de Buenos Aires y el AMBA, ¿no? Lo que es Capital Federal y AMBA. Para hablar de conducir un vehículo, primero nos tenemos que preguntar qué es conducir un vehículo. Y esto también es extensible a lo que es conducir, por ejemplo, una empresa, una familia o lo que sea, ¿no? Pero la definición normalmente cuando nosotros damos el curso de manejo defensivo y preguntamos, empieza la respuesta como diciendo dirigirnos un vehículo, mover el vehículo de un lado hacia el otro. Sin embargo, la respuesta es más básica y es más simple, y más allá de que sea básica y simple, no todo el mundo la sabe, ¿no? Seguramente ustedes se estarán preguntando y llegarán a una conclusión más o menos parecida. Sin embargo, conducir es la repetición de 3 acciones básicas: ver, pensar y hacer. Uno ve los problemas, uno piensa qué hacer y hace la acción, y a tiempo, ¿no? Que es justamente lo que se ve acá. ¿Por qué digo a tiempo? Porque normalmente uno, cuando va distraído en el auto, deja de ver. Cuando deja de ver,
no piensa, cuando no piensa no hace. Entonces tengamos en cuenta que nosotros cuando manejamos un vehículo vamos recorriendo, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora, 22 metros por segundo. Si nosotros sacamos un segundo la vista del parabrisas, quiere decir que hicimos 22 metros prácticamente ciegos. Si en esos 22 metros, nosotros lo que tenemos que entender también es que, por ejemplo, yo ahora estoy acá y tengo un entorno, tengo un escritorio, tengo una computadora, tengo una pared atrás, ¿no? Tengo una puerta hacia la derecha, tengo una persona hacia la izquierda. Es todo mi entorno. Cuando yo estoy arriba de un vehículo y estoy conduciendo, también tengo un entorno. El tema está que metro a metro ese entorno constantemente va cambiando. Entonces yo no puedo hacer lo mismo que hago una cuadra que hago la otra, porque tengo un pozo, porque hay autos estacionados de este lado, en la otra cuadra hay autos estacionados de otro lado, en la esquina hay alguien que cruza, hay una cuneta, hay un semáforo, hay un montón de cosas que hacen que mi entorno vaya cambiando, con lo cual constantemente tengo que ir tomando decisiones sobre cada metro que voy avanzando con el vehículo, ¿no? Entonces, normalmente lo que uno hace es dejar de ver cuando uno lee publicidad, cuando lee un mensaje de texto. Al dejar de ver, uno deja de pensar y por consecuencia también no hace. Por ejemplo, si se cruza un chico con una pelota y yo de repente vengo cambiando la radio, no estoy viendo el parabrisas, no veo al chico. Sin embargo, el auto sigue avanzando. Entonces, cuando levanto la vista y no veo al chico, es muy probable que sea tarde para realizar una acción a tiempo, como bien dice la diapositiva, ¿no? Los factores principales que intervienen en la condición segura son las condiciones del vehículo, condiciones del conductor, la condición de la carretera, el exceso de velocidad y factores naturales son las cosas que intervienen en que la conducción sea más riesgosa o menos riesgosa. Esto cuando veamos la capacitación de manejo defensivo, ya mientras estén trabajando, no lo vamos a ver ahora, vamos a profundizar en cada tema para que ustedes conozcan en profundidad y sepan sobre cada riesgo que genera cada uno de estos puntos, cómo hacer para contrarrestarlo y obviamente al contrarrestarlo siempre hace que la capacitación sea cada vez más segura, ¿no? El tema del manejo defensivo y lo que es la conducción de vehículos, todo un mundo en sí, ¿no? Lo vamos a ver, como bien le decía, cuando veamos la matriz de capacitación mes a mes, pero sí lo que tienen que saber, como resumen del punto que vimos, es que esos tres factores que intervienen en la conducción hay que aplicarlos en todo momento en una conducción. Ver, pensar y hacer. Constantemente hay que estar viendo, constantemente hay que pensar en base al entorno que va cambiando para generar la acción a tiempo. Hoy quedémonos con eso, que si lo aplicamos es un montón, igualmente. Es realmente un montón. De ahí nacen por ejemplo, las frases que dice un buen conductor solamente maneja. ¿Qué quiere decir con eso? Solamente maneja, no atiende el teléfono, no mira mensajes, no agarra el teléfono, no cambia la radio, solamente tiene sus 5 sentidos puestos en lo que es la conducción. Como segundo factor de riesgo, nos vamos a meter un poco más en lo que es el riesgo eléctrico, ya cambiando un poco de tema, pero acuérdense que salimos con el vehículo y después vamos a trabajar en una red eléctrica, con lo cual es un tema que sí o sí tenemos que ver. Y para eso tenemos que tener en cuenta que los riesgos que tenemos frente a la red eléctrica, por más que veamos cables y veamos un montón de cosas, son dos. Quedar expuestos en un arco eléctrico o quedar expuestos a la diferencia potencial, cerrar el circuito y es lo que se denomina puntualmente electrocución. En la red, por más que miremos lo que miremos, siempre tenemos dos tipos de riesgo, electrocución y arco eléctrico. Por más que le den vuelta, esos son los riesgos. Controlarlos es otra cosa, es más complejo, pero se puede y sinceramente se puede trabajar tranquilamente con una seguridad muy alta en una red eléctrica y también en servicio. El tema está que justamente tenemos que trabajar como seres humanos y no como castorcitos, justamente como le decía. Pero para meternos un poquito más de lleno, nosotros tenemos acá, para que se entienda un poco cómo es el circuito, obviamente después te lo vamos a ver más en profundidad, tenemos una batería, lo que se ve ahí sería una batería que tiene un positivo y un negativo, ¿no? Esto para no volverlos locos, porque en realidad sería al revés, pero para que no volvernos locos, en realidad pensemos que la electricidad sale del positivo, pasa por el interruptor, pasa por el receptor, que en este caso es la bombilla, y vuelve al negativo.
Y esa circulación de energía es lo que hace, siempre y cuando el interruptor esté cerrado, que la lamparita esté prendida o esté apagada, ¿no? Nosotros ahí tenemos el interruptor que justamente lo que hace es abrir o cerrar el circuito, y si nosotros el circuito, esto es al revés de la canilla. La canilla está cerrada, no pasa el agua; si está abierta pasa el agua, esto es al revés. Si está cerrado el interruptor, pasa la corriente, y si está abierto, justamente la corriente es la que no pasa, con lo cual es lo que va a intervenir en esa resistencia que nosotros ahí le llamamos receptor en esta diapositiva, y es lo que va a hacer que la lamparita se prenda o se apague. Así que tenemos, en realidad, entre un polito de la batería, un potencial, y en el otro tenemos otro potencial. Tenemos el positivo y tenemos el negativo, ¿no? Justamente esa diferencia de potencial es lo que hace que la corriente vaya por el cable, pase por el interruptor, haga el trabajo que tiene que hacer la bombita y vuelva al negativo. Esa diferencia de potencial entre un punto y el otro es lo que se denomina corriente, ¿no? Si nosotros tenemos un autito a control remoto, le ponemos una pila, el autito va a andar y es el mismo circuito, sale del positivo, hace todo, pasa por el motorcito, hace que el autito ande y después vuelve al negativo, y así constantemente está circulando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se empieza a quedar sin batería. Cuando si queda sin batería, el positivo empieza a perder carga, el negativo cada vez recibe menos, y el receptor, que en este caso la resistencia, se empareja, viene a ser, con el voltaje que tiene el positivo, y cuando el voltaje y la resistencia es lo mismo, la corriente se termina, se frena el paso de corriente, ¿no? ¿Por qué le estoy explicando esto? Nosotros tenemos lo que es la corriente eléctrica, y para que se entienda la corriente eléctrica tenemos que ir muchísimo más adentro. Nosotros, todos los conductores que tenemos en el autito de control remoto, en un circuito eléctrico donde hay una lamparita, son cables de cobre, ¿no? Esos cables de cobre justamente lo que hacen es cerrar el circuito eléctrico, permiten que la corriente vaya. Pero cuando hablamos de corriente, ¿qué es corriente? ¿A qué se le llama corriente? Y justamente ahí tenemos que ir al elemento más chico que hay en el universo, que es por lo menos lo que se descubrió hasta ahora, que es el átomo, ¿no? El átomo, si recuerdan cómo está conformado en el núcleo, lo que se ve ahí en rojo, por protones con carga positiva, neutrones, que es lo azul, con carga neutra, y alrededor las pelotitas negras por cada átomo son los electrones. Cuando se junta un átomo con el otro, se enlazan por medio de los electrones y forman enlaces, ¿no? Y trillones de átomos forman un pedacito de cobre, ¿no? Obviamente con el cobre lo que se desarrolla es el conductor. Entonces, ¿cómo está formado ese conductor? Por los núcleos de protones y neutrones, y después los electrones que están orbitando alrededor del núcleo, y es lo que permiten ese enlace, ¿no? Ahora, cuando nosotros excitamos ese conductor desde un extremo, hace que los electrones vayan yendo de átomo en átomo, y así sucesivamente durante todo el pedacito de cobre que tenga, porque el cobre es un muy buen conductor. Entonces el cablecito de cobre lo que hace es, cuando yo lo excito de un lado, que puede llegar a ser, entre comillas, el positivo, hago que los electrones se muevan desde un lado hacia el otro. Entonces van a pasar por el interruptor, van a pasar por la lamparita, van a generar el trabajo en la lamparita, y los que no generaron el trabajo siguen por el conductor hasta el negativo, ¿no? Lo que hace justamente la pila es empujar los electrones desde el punto positivo hasta todo el circuito, hasta llegar al negativo, y eso justamente es lo que se denomina corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica es el paso de electrones por medio de un conductor. Son electrones que constantemente están viajando por el conductor y van, obviamente, empujados en base a lo que se le llama voltaje. El voltaje es obviamente lo que los impulsa, por eso el positivo y el negativo. La diferencia potencial, ¿en qué se da? Perdón, en el voltaje. Entonces, eso es lo que hace que la corriente eléctrica fluya por el conductor, justamente los electrones pasando por el conductor, ¿no? Acá tenemos la definición de corriente. La corriente es la energía que influye por el conductor, vendría a ser la cantidad de electrones que pasan por un mismo punto. El voltaje es la diferencia de potencial entre un punto y el otro, y eso obviamente es lo que le da esa velocidad a los electrones.
La resistencia es lo que se opone el paso de electrones, es lo que se resiste a que los electrones pasen, que es lo que justamente regula el circuito, y potencia lo vamos a ver más adelante. Yo, con que sepan lo que es corriente, voltaje y resistencia, ya con eso alcanza y sobra para entender lo que es la ley de Ohm, que no lo vamos a ver ahora, pero sí lo que sí necesito que sepan es que en todo momento cuando ustedes están trabajando, están parados en el suelo. Y el suelo se toma como cero de potencia o cero de tierra. No siempre la tierra equivaldría a cero, ¿no? Con lo cual, cuando ustedes están trabajando en un medidor, hay una potencia. Hay voltaje, seguramente hay 220, puede haber 380, con lo cual tenemos una cierta potencia. Cuando nosotros estamos parados en el suelo, estamos en potencia prácticamente cero, ¿no? Entonces, ¿qué pensarían ustedes si de repente yo accidentalmente entro en contacto con algún pedacito de cobre del medidor o un cablecito, alguna fase que esté ahí dando vuelta? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ese cablecito va a ser el positivo, el suelo va a ser el negativo y yo voy a ser el conductor. Yo voy a hacer que esa diferencia potencial que hay entre la fase y tierra cierre el circuito yo con mi propio cuerpo. Y como el cuerpo humano está formado por células, no por átomos, y el paso de electrones justamente lo que hace es matar las células, se produce una curva ahí de lesión que mientras más tiempo estemos expuestos al nivel de corriente que pase por el cuerpo, mayor va a ser el daño hasta producir la muerte. Eso se llama electrocución. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero se le denomina a eso electrocución. Y la otra que hablábamos recién es el arco eléctrico. El arco eléctrico tiene que ver con otra, este, con otro, con otra condición, viene a ser, pero el arco eléctrico se denomina como el paso de corriente, una liberación de energía extremadamente, eh, por un tiempo extremadamente breve y un paso enorme de energía. Perdón, discúlpenme. Es una liberación enorme de energía en un periodo de tiempo extremadamente breve. Esa sería la definición correcta, ¿no? ¿Qué hace esa liberación de energía? Genera, como se le llama en la jerga, un fogonazo, que justamente es energía. Nosotros, todo el fuego está compuesto por combustión, eso es oxígeno, combustible y una fuente de ignición, ¿no? Todo el fuego que veamos está formado por eso. Esto es energía, es otra cosa. Tiene una temperatura mucho mayor. Para que se den una idea, el fuego blanco, que es el fuego que es una combustión perfecta prácticamente, puede llegar hasta 2500 grados. Un arco eléctrico, su temperatura arranca en 3500 grados y puede llegar hasta los 10.000. Con lo cual, imagínense el potencial de daño que tiene el arco eléctrico y como si fuese poco, el arco eléctrico nosotros al trabajar lo podemos generar en una de sus, si no estamos trabajando arriba en el preensamblado o en la línea convencional, lo podemos hacer en el gabinete, donde estamos trabajando. Y ahí tenemos un techito, un pisito, tenemos los laterales y el fondito que hacen que encima que haya una liberación enorme de energía sea dirigida hacia afuera, ¿no? Que es la tapa justamente, que es lo que está abierto. ¿Y quién tiene la cara donde tendría que estar la tapa? Nosotros. Nosotros, porque al estar trabajando en el medidor, estamos de frente al medidor, estamos trabajando en el medidor y justamente esa explosión va dirigida directamente a nosotros, ¿no? Por eso, estas dos causas que tienen que ver con el riesgo eléctrico son las que tenemos que evitar en todo momento. Para que se den una idea, en un arco eléctrico uno ve el fogonazo, como se le llama, esa liberación de energía. Hay 4 factores que intervienen y ahí se da su potencial de daño. Por ejemplo, eso blanco que vemos es el destello de luz, ¿no? Ese destello de luz a la retina del ojo le puede provocar una ceguera temporal, que es un par de días nos quedamos prácticamente ciegos, o ceguera permanente, quiere decir que nos quedamos ciegos para toda la vida, ¿no? Después hay luz ultravioleta, que es invisible al ojo, es la luz, después también está la luz infrarroja, y como si todo eso fuese poco, las partículas de cobre fundidas del medidor que explotó también viajan en un estado casi incandescente, pasando del estado sólido a líquido por la temperatura, y eso obviamente si no tenemos una protección se nos clava en la cara. Para que se dé una idea, la luz ultravioleta, los rayos UV, ¿no? Pero obviamente multiplicado un montón de veces,
Y después tenemos la luz infrarroja, que es la que genera la quemadura térmica. La luz ultravioleta genera radiación. Eso es como cuando estamos al sol, por ejemplo, todo el día, que después nos arde todo. Bueno, multiplíquenlo por 100 más o menos, lo que es el arco eléctrico. Y después la luz infrarroja es lo que utiliza normalmente el microondas, que es la quemadura térmica, que es lo que quema, lo que seca la piel y lo que genera más daño. La luz ultravioleta, si bien genera un daño hasta muchas veces mayor, la luz ultravioleta, el daño es paulatino, ¿no? Uno cuando recién se quemó no se ve, pero capaz que al otro día es peor la quemadura por el rayo ultravioleta que por la luz infrarroja, ¿no? Estos cuatro factores son los que intervienen en milisegundos en un arco eléctrico. Para que se den una idea, cuando dice un tiempo extremadamente breve, una persona, el ser humano, si de repente, no sé, está bien dormido, bien comido, descansado, con poco estrés, el poder de reacción de una persona es de 3/4 de segundo, un poquito menos que un segundo, ¿no? 3/4 de segundo. Un arco eléctrico alcanza los 10.000 grados en 1/4 de segundo. Eso quiere decir que técnicamente, si nosotros estamos desprotegidos, explota el medidor, nosotros estamos quietos, o sea, nos afecta el fogonazo y medio segundo después recién corremos la cara, recién reaccionamos. Nosotros reaccionamos en 3/4 de segundo, pero en 1/4 de segundo el arco eléctrico llega a 10.000 grados. Es por esto que no es negociable el uso de la máscara. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos forma de ganarle al arco eléctrico, ¿no? Como bien les decía recién, el fuego blanco, acá lo que vemos es que llega a 1.500 grados y el arco eléctrico arranca en 3.500 grados y puede llegar a 10.000 grados, ¿no? Por eso el potencial de daño que tiene, y todo eso siempre lo tenemos que utilizar con una máscara, porque si no las consecuencias son estas, las que vemos ahí. Y vemos a la persona de arriba, que no tenía máscara obviamente, que se quedó ciega, se le ve esa mirada perdida, y eso tiene que ver con la retina quemada. La persona del medio también, por lo menos tenía el puesto del casco, y se dan cuenta el efecto que genera usar los elementos. La persona del medio tenía el casco puesto y fíjense que la frente, la persona no la tiene quemada. ¿Por qué? Porque lo que se me quemó fue el casco. Sí la cara, porque la cara obviamente la tenía desprotegida. Y acá vemos el chico de abajo, el que tiene remera roja, se ve que tenía la camisa bien abrochada porque se ve la camisa, cómo protege la piel, y la mano obviamente sin guantes. En la cara lo mismo, tenía el casco puesto porque ahí alrededor del pelo se le ve, un poquito más abajo del pelo se ve hasta dónde le llegaba el casco, toda la cara quemada, y la camisa se le llega a distinguir hasta el cuello de la camisa, el chico de remera roja, que se ve que justamente en la marca del cuello no está quemada. ¿Por qué pongo estas fotos? Para tomar conciencia, ¿no? Para que se vea la diferencia entre usar y no usar los elementos de protección personal. Acá tenemos la persona de arriba de todo, no tenía ni siquiera puesto el casco, por eso se ve quemada la cara y toda la frente, justamente, ¿no? Esta es la diferencia entre utilizar y no utilizar los elementos de protección personal, ¿no? Volviendo a lo que es electrocución, se le llama electrocución al paso de corriente por el cuerpo humano, y el cuerpo humano, como bien les decía recién, no está preparado para el paso de corriente. ¿Por qué? Porque obviamente estamos formados por células y el paso de electrones por el cuerpo, si bien se puede llegar a dar porque el cuerpo humano es conductor, siempre va a haber una lesión. Por más que sea imperceptible, va a haber una lesión al fin, ¿no? Para eso se tiene que dar lo que denominamos diferencia potencial. Tiene que haber un punto que tenga un nivel de tensión y nosotros siempre vamos a estar parados en el suelo en un potencial cero, con lo cual cualquier cosa que toquemos energizado, puede ser directo o indirecto, el cuerpo humano tiene la capacidad de conducir corriente y dirigirlo a tierra. Prácticamente seríamos una jabalina si cerramos un circuito eléctrico o si formamos parte de esa diferencia de potencial. La idea de esto es que siempre trabajemos en cero, o, bueno, también hay técnicas, hay un trabajo con tensión, se le llama TCT, donde se puede trabajar a potencial. El cuerpo humano tiene la habilidad de ponerse al potencial de la línea, porque
lo que siempre, lo que genera el daño es la corriente, no el voltaje. Uno se puede poner al potencial de la línea, o sea, al voltaje de la línea, siempre y cuando siempre esté en la misma potencia. En cuanto tenemos una diferencia potencial, por el cuerpo nuestro, directamente cerramos esa diferencia. Se va a tratar de compensar por el cuerpo nuestro. Así que el cuerpo humano puede o trabajar en cero o trabajar a potencia. Lo que no puede hacer es cerrar los dos, ¿no? Tocar uno y tocar el otro, ¿no? Ese sería el tema. En el caso nuestro, siempre vamos a trabajar en cero. Siempre tenemos que utilizar todas las técnicas necesarias para trabajar en cero, ¿no? Bien. Como bien vemos acá vemos después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir reconociendo los puntos de tensión para que sepamos de qué nos tenemos que cuidar, sea un morseto, sea una línea, porque normalmente cuando uno dice ojo con la diferencia de potencial, uno piensa en el cable. Sin embargo, hay cuchillas, hay morsetos, hay fusibles, seccionadores, hay un montón de cosas que también son puntos de tensión que nosotros con esos puntos de tensión también podemos cerrar el circuito, ¿no? Así que esto lo vamos a ver más adelante en lo que son las capacitaciones que vemos mensuales, pero lo que sí tenemos que saber hoy es que siempre que cerremos un circuito va a haber daños, siempre va a haber un daño a nosotros mismos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un trabajador que cerró el circuito con una pinza. Esta es la mano cuando llegó al hospital, la misma mano 24 horas después, obviamente por el paso de corriente, por la mano, y la persona al otro día le tuvieron que amputar prácticamente todo el brazo, ¿no? ¿Qué hizo? Cerró el circuito con una pinza, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero le puede pasar a cualquiera. Sí, bueno, pero las consecuencias son estas, ¿no? Así que por eso vamos a trabajar mucho sobre lo que son los métodos de trabajo seguro, para que ustedes nunca cierren un circuito o nunca tengan un accidente de estas características, ¿no? Como bien les decía, nosotros empezamos con lo que es manejo defensivo, seguimos con lo que es en riesgo eléctrico. Muchas veces nosotros trabajamos en la vía pública, viajamos en vehículo, trabajamos en la red eléctrica en servicio, y después también muchas veces no solamente trabajamos en el medidor, sino que también subimos a la red a, por ejemplo, conectar la cometida. Estamos ahí trabajando, la red de media, si no recuerdo mal, por estándar está a 4 metros, no recuerdo bien si es 25 o 4 metros 85, pero en ese rango de altura está la red, con lo cual nosotros tenemos que subir hasta ahí, tenemos que subir por arriba de los 2 metros para poder trabajar en lo que es altura, ¿no? ¿A qué denominamos trabajo en altura? A todo trabajo que se realice, perdón, por arriba de los 2 metros, ¿no? Todo lo que supere los 2 metros de altura, para nosotros es trabajo en altura. Para que lo podamos reconocer de una forma adecuada, la escalera que utilizamos nosotros para subir, entre cada escalón o cada peldaño hay 30 centímetros de distancia. Quiere decir que nosotros el primer peldaño lo tenemos a 30, el segundo a 60, 90, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, y después seguiría 2,10 m. Quiere decir que nosotros podemos subir hasta el sexto escalón. Ahí estaríamos a 1,80 m, ¿no? Solamente podríamos subir hasta ahí. ¿Por qué le digo solamente podríamos subir hasta ahí? Porque para pasar al séptimo escalón, esto lo determina la ley 19.587, la ley de higiene y seguridad. Todo trabajo que sea por encima de la diferencia de cota de 2 metros se denomina trabajo en altura. Y para trabajar en altura se tiene que tener sí o sí un sistema anticaída. ¿Qué es un sistema anticaída? Un sistema que en el caso de algún pérdida de estabilidad, que por ejemplo estamos en la vereda y alguien se lleva por delante la escalera, si nosotros perdemos el equilibrio, el sistema anticaídas se encarga de que nosotros nunca peguemos contra el suelo. Para eso hace falta distintos componentes que sujeten el cuerpo, que se sujeten a un punto fijo, para que obviamente quedemos colgando y nunca peguemos contra el suelo. Esto también lo vamos a ver en las capacitaciones que vemos mes a mes, ¿no? Pero si nosotros subimos hasta el sexto escalón, hasta ahí estamos bien. Para pasar al séptimo, sí o sí, necesitamos el sistema anticaída. Y la mayoría de las veces vamos a trabajar por arriba del séptimo escalón, ¿no? Con lo cual,
lo que yo les aconsejo es que siempre tengan colocado el sistema anticaída. Si saben que van a hacer tareas a nivel del suelo, en la altura, ¿no? Siempre ténganlo colocado porque no está de más y sinceramente van a perder un montón de tiempo menos. Y las personas que están habituadas a utilizar el arnés de seguridad se lo ponen cuando empieza el día y lo sacan cuando termina. Muchas veces uno va por la calle y ve gente que está sentada en la vereda almorzando con el arnés puesto porque después va a seguir trabajando y ya tiene el hábito de tenerlo colocado, ¿no? Así que tengamos en cuenta que todo lo que sea por arriba del quinto, sexto escalón, digo quinto porque ahora vamos a ver también la escalera doble, y eso, los escalones están, tienen otra forma de medir, con lo cual sepan que siempre a partir del sexto escalón, sí o sí, tenemos que tener el sistema anticaída para evitar que choquemos contra el suelo en el caso de que nos caigamos. Por otro lado, la ley entiende que por arriba de los 2 metros es necesario el sistema anticaída porque cualquier caída de mayor a 2 metros, ya hay potencial de que uno tenga una lesión fatal, ¿no? Quizás de los 2 metros para abajo puede haber una fractura expuesta, una contusión, lo que sea, pero a partir de los 2 metros ya el nivel de impacto puede llegar a producir la muerte, ¿no? Por eso justamente está ese quiebre en los 2 metros, ¿no? Vamos a ver lo que es la escalera que normalmente utilizamos para que tengamos una idea. La escalera entre el poste y el suelo, la escalera forma un triángulo rectángulo, que es lo que vemos ahí en la figura, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que evitar en todo momento, cuando estamos arriba de la escalera, es que ese triángulo rectángulo pierda la forma. Si pierde la forma, quiere decir que la escalera se corrió, nosotros estamos parados arriba de la escalera, si la escalera se corre, es muy probable que nos caigamos. Así que esto lo vamos a ver también más adelante, pero pasos para la colocación segura de la escalera. Primero, verificar el poste. No tiene ningún sentido que armemos todo si el poste está podrido. Nos subimos, aparte del poste, caemos escalera, arnés, caemos con todo. Con lo cual, siempre tenemos que verificar que el poste esté sano. ¿Cómo hacemos? Agarramos una masa y le pegamos al poste siempre en triángulo, en 3 lados, en la interferencia, sí, en la transición que hay entre la parte que está enterrada bajo tierra y la parte que está por sobre la tierra, ¿no? Justamente esa transición le tenemos que pegar 3 mazazos, en sentido de triángulo, en un lado, en el otro y en el otro, y no tiene que sonar acartonado, tiene que sonar que el poste está firme. Si suena acartonado, porque está podrido, y normalmente se pudre en esa transición, que es donde está enterrado y donde está la intemperie, ¿no? Donde se junta el agua normalmente y donde más rápido se pudre, ¿no? Luego, posicionar la escalera. Las zapatas antideslizantes son esas plataformitas que se ven en cada extremo de la escalera y siempre tienen que estar apoyados con la parte antideslizante sobre el suelo, ¿no? Después verificar la regla 4x1. Si ustedes ven las escaleras en los laterales, normalmente las escaleras tienen una L roja, que esa L justamente sirve para ver en qué posición está la escalera, si tiene mucho pie o si tiene poco pie. La escalera siempre, esta parte de la escalera, esta parte de la L, perdón, siempre tiene que estar paralela al suelo, ¿no? Después, enlazar el poste, llevar la escalera en la posición y amarrar la escalera para que justamente la escalera esté atada al poste, esté amarrada al poste y una vez que está amarrada al poste ya ahí mantenemos siempre esta figura del triángulo rectángulo ordenada y eso obviamente lo que impide es que nos caigamos, ¿no? El sistema anticaída está formado, como les decía recién, por esto. Lo que sostiene el cuerpo es el arnés. Ahí en el maniquí se ve un arnés de color amarillo, ¿no? Lo que sostiene al cuerpo es el punto C, es el cabo de vida, que se ve que ahí tiene un grillete, ese rojo que se ve un grillete grande y un grillete chico. El grillete chico siempre es el que va en la parte de la espalda, ¿no? Después se ve un paquetito, que a eso se le llama amortiguadores. En el caso de que caigamos, eso lo que hace es que el, el- o sea, la forma de detenerse sea más paulatina y no sea un golpe fuerte, ¿no? Después iría el punto A. El punto A justamente se ve como una corbata, porque eso enlazaría el poste y el grillete que se ve tipo triángulo sería donde nosotros amarraríamos
el grillete grande del cabo de vida rojo que se ve, y con eso estaríamos, con el azul atado al poste, con el grillete grandote agarrado en el grillete triangular, estaríamos de esa manera atados al poste y con el grillete chiquito y el amortiguador atados a nuestro arnés. Eso es lo que hace sostener el cuerpo, ¿no? En el caso de que nos caigamos, se va a activar el cabo de vida. El cabo de vida va a ser fuerza, esa fuerza la va a generar el amarre a punto fijo, ¿no? Sobre el poste, y eso va a impedir que nosotros caigamos hacia el suelo. El punto E, que se ve cabo de posicionamiento, solamente va amarrado de la cintura a la cintura, en el medio enlazado el poste, y eso lo que genera es que nosotros estemos parados, sostenidos de la cintura, y tengamos las manos libres para poder trabajar. Pero tiene que ver con posicionarnos, no tiene que ver con evitar la caída. Si bien el sistema anticaída está formado por estos 4 puntos, los 3 que impiden caernos son los 3, el A, el B y el C. El E, puntualmente, no genera un punto que evite la caída. Y como bien se ve, ahí la persona está apoyada sobre el escalón, está agarrado con el cabo de posicionamiento a la cintura, obviamente el cuerpo está con el arnés colocado y ahí tenemos el cabo con el amortiguador, eso obviamente al ser otra marca son otros colores, pero ahí tenemos el amortiguador y después la persona no le hizo falta el amarre fijo porque está directamente agarrado a los peldaños. En el caso de que no sea sobre un poste, siempre tenemos que tratar de encontrar un punto fijo donde poder amarrarnos. Cosa que, si pasa algo, ese punto fijo va a impedir que nos caigamos, porque el cabo de vida va a estar agarrado a ese punto fijo, el cabo de vida también está agarrado a nuestro arnés, y el arnés es lo que está sosteniendo el cuerpo, ¿no? Así que estos puntos son los que se ven. Acuérdense que siempre el punto E no tiene que ver con la caída, sino que tiene que ver con el apoyo, pero todos esos puntos son los que impiden la caída en la altura. Obviamente lo que evitamos, lo que siempre tratamos es quedar colgados, como se ve en la imagen a la izquierda, y no... acá me salté una parte y les tengo que pedir disculpas por esto, pero para que se entienda, el cabo de vida, el que sostiene el arnés, siempre va en la parte trasera. ¿Por qué? Porque en el caso de que caigamos, vamos a quedar como se ve la persona vestida de mameluco naranja, siempre vamos a quedar en esa posición. En cambio, si nosotros el cabo de vida, muchas veces hay personas que lo ponen en un lateral, lo ponen en el centro de la cintura. Si nosotros caemos, al sostenerse el cabo de vida, lo que va a generar es ese efecto, ¿no? Y ahí podemos tener una lesión grave en la cintura. Así que siempre, por eso el arnés va en la parte dorsal, o sea, en la espalda, ¿no? Nunca en la figura que está ya más en el centro, ¿no? Eso está prohibido porque obviamente eso genera una lesión también importante, y la idea de todo esto, obviamente, es que nunca el cuerpo pegue contra el suelo, ¿no? Bien. Nosotros de todo esto que vimos, que es lo que nos vamos a enfrentar normalmente mientras estamos trabajando, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender y tenemos que reconocer es dónde están los riesgos, cómo analizar los riesgos y cómo reducir el impacto que tiene el riesgo en la operación que vamos a tener, ¿no? Para eso ponemos un ejemplo. Como bien decía antes, el riesgo es igual a multiplicar la probabilidad por la gravedad, multiplicada también por la exposición, y esto es la probabilidad de que ocurra el accidente, la gravedad, en el caso de que ocurra el accidente, qué gravedad va a tener, y el nivel de exposición tiene que ver cuánto tiempo estamos expuestos a ese peligro, porque de repente puede haber una probabilidad, puede haber una gravedad, pero si yo no estoy expuesto, listo, el riesgo es cero, ¿no? Todo número que se multiplique por cero siempre va a dar cero. Entonces, si tengo una probabilidad, una gravedad, pero no hay exposición, prácticamente el riesgo es cero, ¿no? Para eso vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, el vehículo que manejamos todos los días, en el que viajamos todos los días, para poder medirlo. Vamos a ponerle, a cuantificarlo, vamos a poner que la probabilidad alta sería 3, la probabilidad media sería 2, la probabilidad baja sería 1, y lo mismo con la gravedad y lo mismo con el nivel de exposición, ¿no? Imagínense que nosotros de repente vamos manejando la camioneta,
¿no? Y vamos por una avenida al mediodía, a lo loco, sin respetar ninguna norma de tránsito, a todo lo que da, a una velocidad extremadamente alta, por ejemplo, no sé, 90, 100 kilómetros por hora por una avenida. ¿Cuál va a ser la probabilidad de tener un accidente? ¿Uno, dos o tres? En base al ejemplo que le estoy dando. Es muy probable que contesten que la probabilidad va a ser 3. ¿Cómo va a ser la gravedad si tengo un accidente a esa velocidad yendo por la avenida a esa hora con la camioneta a todo lo que da? Y la gravedad es muy probable que sea 3. Y yo estoy arriba del vehículo, con lo cual la exposición también es 3, porque estoy arriba viajando en el vehículo. Si lo multiplicamos nos va a dar 3 por 3, 9 por 3, 27. Quiere decir que ir manejando la camioneta a una velocidad inadecuada, alta, por una avenida al mediodía, me dice que el riesgo es altísimo. Nosotros lo llamamos inaceptable. Inaceptable es que no se puede ir en esa condición manejando un vehículo, ¿no? Ahora, supongamos que yo le digo, chicos, para que no sea inaceptable, ustedes tienen que hacer algo. Tienen que, en el caso de que en el semáforo amarillo, tienen que frenar. En el caso de que sea una avenida, tienen que ir como máximo a 60. En el caso de que sea una calle urbana, tiene que ir a 40, eso lo determina la ley 24.449, la ley de tránsito nacional. En el caso de que vaya a una boca calle, siempre tiene derecho de paso el vehículo que viene hacia mi derecha. Si entra en una rotonda, si dice de espacio escuela, tiene que ir a 10 kilómetros por hora. Si entra en una rotonda, siempre tiene derecho de paso el que va circulando, no el que va a entrar a la rotonda. Si ustedes de repente tienen que cumplir con todas las leyes de tránsito, ¿no? ¿Cómo va a ser la probabilidad de que tenga un accidente? Y es muy probable que si cumplen con todas las leyes de tránsito, la probabilidad sea 1. Igualmente vamos a tener que la gravedad la tomamos como 3 y yo sigo arriba de la camioneta, por más que vaya cumpliendo o no cumpliendo, siempre estoy arriba de la camioneta, con lo cual la exposición siempre va a ser 3. Pero miren lo que pasa con el riesgo. Si yo multiplico 1 por 3, me da 3. Y si yo multiplico 3 por 3, me da 9. Quiere decir que manejar la misma camioneta a la misma hora, por la misma avenida, puedo ir a un riesgo 27 o a un riesgo 9, ¿no? ¿Qué hicimos con la probabilidad? La bajamos. ¿Qué hicimos con el riesgo? Lo reducimos, ¿no? Ahora imagínense que yo les digo, pero si aparte de cumplir con todas las normas de tránsito, tiene que ir con el cinturón de seguridad. Por otro lado, la camioneta tiene airbag y tiene ABS, pero igual ustedes tienen que cumplir con todas las normas de tránsito. Eso quiere decir que no solamente vamos a bajar la probabilidad de 3 a 1, sino también vamos a bajar la gravedad de 3 a 1, y por más que vaya en esa condición, que cambió radicalmente, sigo arriba de la camioneta, con lo cual la exposición sigue siendo 3. Eso quiere decir que 1 por 1, 1, y 1 por 3 es 3. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad, siempre y cuando trabajemos como personas y no como castorcitos, de reducir el riesgo de inaceptable a totalmente aceptable. Si nosotros trabajamos en un riesgo 27, altísimo, o en un riesgo 3, que es extremadamente bajo, en base obviamente a los números que pusimos para poder evaluarlo, ¿no? 1, 2 o 3. Pero nosotros siempre tenemos la capacidad de trabajar o en un riesgo alto o en un riesgo bajo. Entonces acá vayamos a lo que es el principio de la presentación. Cuando hablamos de tomar decisiones, yo puedo decidir, yo puedo decidir ir igualmente, por más que me lo digan, con la camioneta a 100 kilómetros por hora. Quiere decir que yo decido ir a esa velocidad, yo decido subir la probabilidad otra vez de 1 a 3. Si esto, por ejemplo, salimos de la camioneta, pero por ejemplo, le digo, chicos, para trabajar en altura tienen que usar el sistema anticaída, y uno va a trabajar y ve que no se pone en el sistema anticaída, ustedes están llevando el riesgo 1, la probabilidad 1 a 3 de vuelta. Si yo le digo, chicos, ustedes para trabajar en el medidor tienen que usar sí o sí guantes dieléctricos, que son los guantes de goma, o máscara de protección facial, y los lentes tonalizados negros, y ustedes no los utilizan, ustedes mismos esa tarea la están transformando de 3 a 27 de vuelta. Quiere decir que algo que está totalmente controlado, siempre y cuando tomemos la decisión correcta de cumplir con el método de trabajo y de utilizar los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de la tarea. Si nosotros cumplimos con eso, el riesgo está totalmente controlado. Ahora, no usarlos te lleva a ir de 3 nuevamente
a 27. Y eso es una decisión pura y exclusivamente de ustedes, no digo ustedes, sino que de la persona que tome la mala decisión de decir, no quiero perder tiempo, lo hago más rápido, no me pongo los elementos. Esa decisión es a la cual nos tenemos que cuidar. De esa decisión es la que tenemos que tener miedo. Si no, no hace falta ponerle ganas, no hace falta atar la escalera. Son cosas que en la jerga se escuchan cotidianamente. Sin embargo, muchas veces el desconocimiento lleva a que nosotros dejemos, si bien estén evaluados los riesgos, nosotros mismos, por un problema de acciones inseguras, llevemos, como le decía, de 3 a 27 nuevamente el riesgo. Para eso hay que seleccionar un método. Y hay métodos que están definidos, están en la ley directamente, ¿no? El anexo 6 de la ley 19.000, del decreto 351, que corresponde a la ley, dice que para trabajar en redes eléctricas siempre hay que tener un método definido. Entonces, lo primero que hacemos antes, apenas nos bajamos de la camioneta, es ver dónde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar y qué vamos a hacer, ¿no? Eso se llama planificación. Planificar qué es lo que vamos a hacer, qué herramientas vamos a necesitar, en qué condición vamos a trabajar y qué elementos tengo que usar para que siempre el riesgo se mantenga bajo. Yo puedo definir sin tensión o con tensión. Si es sin tensión, tengo que consignar la línea. Después más adelante vamos a ver por qué no se puede consignar, o por lo menos impracticable, la consignación en redes de baja tensión, con lo cual al no poder consignar, si puedo consignar, obviamente hago las 5 reglas de oro y si cumplo con las 5 reglas de oro, ejecuto el trabajo. Pero como bien le decía recién, no se puede, es impracticable consignar la red de baja tensión, con lo cual al no poder consignar, no puedo cumplir las 5 reglas de oro. Si no puedo cumplir con las 5 reglas de oro, sí o sí tengo que pasar al método de trabajo con tensión. Y dentro de trabajo con tensión tengo a contacto o a distancia. Una vez que cumplo con el método a contacto, ejecuto el trabajo, ¿no? Si no, a distancia. Pero como en baja tensión no se puede trabajar mucho a distancia, vamos a tomar siempre el trabajo a contacto con tensión, ¿no? Del tiempo que tengo trabajando en redes eléctricas, los accidentes, todos los accidentes, siempre estuvieron en el medio, entre el medio de contención y el medio de sin tensión. Trabajo con tensión, pero no uso los guantes dieléctricos. Trabajo sin tensión, pero no consigno. Trabajo, por ejemplo, no sé, que también están los métodos de trabajo con escalera. Trabajo con escalera, pero no me pongo el sistema anticaída. Y los métodos ya están definidos. Si yo cumplo el método, trabajo en un riesgo 3. Si no cumplo el método, o si cumplo parcialmente el método, de 3 lo llevo a 9, y si no cumplo el método, de 9 lo llevo a 27, ¿no? Entonces estas son las cosas que normalmente tenemos que tener en cuenta. Nosotros recién, el ejemplo que hicimos con una camioneta, es un ejemplo para que se entienda, pero normalmente nosotros previamente hacemos un análisis de riesgo que tiene que ver justamente con este tipo de análisis. Entiendo que ustedes lo van a ver y quizás no se entienda bien, pero nosotros los que nos dedicamos a esto sabemos identificar cómo determinar las causas iniciales, el riesgo inicial y después, como bien dice ahí, barrera de control de por medio y causa final o cómo controlar el riesgo. Entonces, como se ve acá, en la calificación inicial, nosotros vemos que un método de trabajo, por ejemplo, el trabajo con tensión, el trabajo con escalera, se puede llegar a iniciar, ¿no? Con una calificación inicial 173, que si vamos a la tabla de probabilidad, ya 80 es muy alto, con lo cual 173 es inaceptable, pero si cumplo con la barrera de control, ese 173 se transforma en 38, que 38 ya se ve que está en un riesgo medio, en base a lo que se ve acá en color amarillo, ¿no? Y después esa barrera de control se transforma en lo que denominamos método de trabajo seguro. ¿Qué es el método de trabajo seguro? Mantener siempre el riesgo bajo. Para eso, ¿qué hay que hacer? Aplicar lo que acá se ve en la barrera de control. En toda esta columna que se ve de la barrera de control son todos los alcances y todas las formas de mitigar que tiene cada riesgo asociado a una tarea específica, ¿no? Pero si yo de repente les doy esto y digo, chicos, tienen que cumplir con esto, es muy probable que no lo entiendan. Con lo cual, nosotros lo pasamos a lo que son los métodos de trabajo seguro, donde está dividida la tarea en fases, donde te dice qué nivel de riesgo tiene,
cuáles son los elementos de uso obligatorio, cuáles son las advertencias y prohibiciones, que ahí está mucho más fácil para ver, y después, paso a paso, las fases de la tarea, ¿no? Paso 1, chequeo de seguridad; paso 2, proteger la zona de trabajo; paso 3, distancia de seguridad; paso 4, definir el método de trabajo correcto; 5, verificar las condiciones; 6, ejecución de trabajo con tensión, ¿no? Para esto vemos que el uso obligatorio obviamente son guantes eléctricos, zapatos, casco, máscara de protección facial, y nunca utilizar el teléfono; en todo momento prestar atención, evaluar el riesgo de caídas y siempre basar el orden y limpieza en todo lo que es la zona de trabajo, ¿no? Ese es el método contención. Le sigue el método contención para trabajo con medidores, el método de trabajo seguro para trabajo con medidores. Le sigue también lo que es el trabajo en escalera, ¿no? Pero para ver, cada uno tiene sus fases específicas, ¿no? Por ejemplo, en la 1, la 2 y la 3 van a ver que siempre es igual porque es parte de la planificación que se hace la tarea. Y vamos a ver, chequeo de seguridad. No se deberán, para lo que son trabajos con tensión, no se deben iniciar las tareas antes de evaluar correctamente todos los riesgos existentes para el personal propio y o terceros. Paso 2, proteger la zona de trabajo. No se deberán iniciar las tareas antes de proteger y señalizar la zona de trabajo, contemplando, de ser necesario, el desvío de vehículos y o transeúntes, cumpliendo con las normativas vigentes sobre trabajos en la vía pública. Vamos a ver después lo que es trabajar en la vía pública. Paso 3, distancia de seguridad. En todo momento se deberán respetar las distancias de seguridad para las estaciones eléctricas de servicio. Obviamente siempre evitar la diferencia de potencial entre el punto de tensión y el cero de tierra, que es donde estamos parados nosotros. Paso 4, definir el método de trabajo. Antes de proceder a realizar alguna intervención sobre las instalaciones, definir qué método de trabajo vamos a ejecutar: el trabajo con tensión a contacto, el trabajo con tensión a distancia. Y después verificar las instalaciones, verificar sobre las condiciones eléctricas y mecánicas de las instalaciones, postes, crucetas, cables, conexiones, aislaciones, para evaluar la forma más segura de realizar los trabajos; verificar las condiciones del ambiente de trabajo, como ser climáticas, presencia de insectos, animales, etcétera, ¿no? Y para lo que son trabajos con tensión, para los que van a ser ayudantes, este punto no aplicaría, pero si de repente una persona que ya tiene experiencia y está viendo la capacitación inicial, obviamente ya va a empezar con el cargo de oficial y ya va a empezar a trabajar, con lo cual dice en el cuarto renglón: ingresar a la zona de trabajo, verificar el estado de las instalaciones, a intervenir equipos a utilizar, mantener siempre 2 niveles de aislación. Y esto justamente es lo que quiero aclarar. Nosotros niveles de aislación le llamamos a la herramienta aislada a 1 kilovolt, ¿no? Y el guante dieléctrico. Esos son los 2 niveles de aislación que nosotros tomamos. No tomamos la escalera, no tomamos los zapatos tampoco, porque para los niveles de tensión que manejamos cuando se desarrollan las tareas, los zapatos prácticamente no generan un nivel de aislación. Por la cantidad constructiva que tienen también los zapatos, no representan un nivel de aislación. Y también la humedad del barro y todas esas cosas pueden hacer que una corriente contornee también o pase de largo el zapato y cierre el circuito con tierra también, con lo cual solamente se toman como niveles de aislación el guante y la herramienta. Esto lo aclaro solamente para los oficiales, ¿eh? No trabajar en 2 potenciales diferentes a la vez, lo que le decía, el positivo y el negativo, ¿no? Tener fase y tierra, fase y fase, fase y neutro, es lo mismo, ¿no? Siempre son potenciales distintos. No ejecutar TCT en condiciones climáticas adversas sin la adecuada protección. No usar prendas metálicas conductoras como lentes de contacto, bueno, obviamente aritos, colgantes, bueno, los anillos estarían siempre dentro del guante, pero es una buena costumbre también sacárselos, ¿no? Y bueno, después para lo que es inspecciones, el jefe de TCT debe estar observando en todo momento el desarrollo de la tarea, y nosotros, en el caso de inspección, nunca debemos interrumpir a la persona cuando está trabajando en la red, ¿no? Nunca, en ningún momento se debe interrumpir. Yo normalmente la costumbre, cuando hago algún tipo de inspección, perdón, y la gente está trabajando, lo que hago es dejarlos que terminen de trabajar, o bien se retiran del lado del medidor y ahí empezamos la inspección, ¿no? Después, más adelante, vamos a ver lo que es trabajo con medidores, y lo que es trabajo con escalera. También, en el caso de ascenso y descenso, esto lo vamos a ver
más adelante para lo que es trabajo en altura, ¿no? Tengan en cuenta que estos métodos de trabajo nosotros los publicamos, ustedes van a tener acceso, los van a poder leer en todo momento, y hay más métodos de trabajo. Hay trabajo sin tensión, trabajo para escalera doble, trabajo para trabajos de poda, hay un montón, pero vemos lo que ustedes van a ver ya en lo inmediato, ¿no? Como les decía, el paso 1, 2 y 3 es lo mismo. El paso 4 tiene que ver con inspección y posicionamiento de la escalera. Estamos hablando siempre, en este caso, perdón, del trabajo de escalera simple. Todas las escaleras deben inspeccionarse antes del ascenso, deben estar en condiciones. Las escaleras con peldaños deteriorados deberán ser retiradas y no utilizadas, ¿no? No deben utilizar a la escalera no debe subir más de una persona e instalar la misma siempre sobre el suelo firme y nivelado, nunca utilizar la escalera como tipo simple, ¿no? Controlar siempre el buen estado de antideslizantes y apoyos de la escalera, ¿no? Les pido disculpas, esto tiene que ver con la escalera doble, no con la escalera simple, les pido disculpas, tiene que ver con la escalera justamente que se abre tipo tijera, ¿no? Y dice lo del suelo nivelado siempre porque al estar apoyado sobre el suelo, la escalera no puede estar de costado porque cuando nosotros subimos, obviamente lo que vamos a hacer es caer. Siempre tiene que estar nivelada, ¿no? No se debe acceder a la escalera sin el limitador de apertura. Ustedes van a ver que la escalera doble, cuando lo hablen, tiene un limitador de apertura que es una barra de aluminio, que eso no es regulable, sino que tienen que poner los tornillos en donde están los agujeros y ahí automáticamente el limitador de apertura queda activado. No se deben, recuerde siempre que siempre colocado previo al ascenso el arnés de seguridad y todo el sistema anticaída. Ascienda por la escalera siempre de frente, tomándose de sus peldaños y no de sus largueros, siempre de los escalones. Utilice la regla de 3 puntos de apoyo, o sea, las 2 manos y un pie, los 2 pies y una mano, pero siempre tienen que ir 3 puntos apoyados. Durante el ascenso y descenso, hágalo con la asistencia de su compañero. En el caso de que asciendan, el ayudante, o en el caso de ayudante, en el caso que suba el oficial, siempre tienen que estar sosteniendo la escalera agarrado de los 2 rieles, con un pie puesto en un peldaño y el otro pie en el suelo, ¿no? Utilice siempre, cuando uno, en la escalera doble, las escaleras dobles también tienen un extensible, ¿no? El extensible es, cuando uno saca el extensible, siempre tiene que dejar como mínimo 4 escalones enfrentados, ¿no? Porque ahí, con la escalera base, la escalera simple sube y siempre tiene que quedar como mínimo 4 peldaños enfrentados, ¿no? Amárrese siempre a un punto fijo, nunca suba la escalera desde sus laterales ni pase de una escalera a la otra si es necesario alcanzar las herramientas o materiales mediante sogas de servicio, ¿no? Vamos a ver en breve, ya dentro de poco, lo que es trabajo en altura para escalera simple. Y ahí vamos a ver también el método de trabajo que aplica para toda escalera simple. Y chicos, acá ya para ir terminando, espero que se hayan comprendido. Desde ya, siempre va a haber una línea de comunicación para que evacúen todas las dudas que tengan y tengan en cuenta esto siempre. Trabajar con seguridad es trabajar seguro. Parece redundante, pero en realidad uno tiene que estar seguro de que nada va a pasar cuando va a desarrollar la tarea. Trabajar con seguridad es estar seguro de que lo que no tiene que pasar no va a pasar porque yo tomé las medidas necesarias para que no pase. Y en el caso de que tengan una duda, que tengan alguna duda en el momento de trabajo, antes de ejecutarla, estén seguros de que es la forma correcta de ejecutar. ¿Qué le quiero decir con esto? Consulten al oficial, consulten a Ignacio, consultenme a mí. Siempre van a tener el teléfono mío disponible para que puedan llegar a hacer una consulta antes de ejecutar cualquier tarea en la cual ustedes tengan dudas de si es la manera correcta de poder ejecutarlo. Siempre tengan como prioridad evitar la acción insegura que, sumado a la condición insegura, va a generar el peligro que deriva en lo que es el accidente, que fue lo que vimos al principio. Ante la duda se consulta, ¿no? Y uno tiene que siempre, en todo momento, estar seguro para poder llevar adelante la tarea. Si no están seguros, consulten, y si no, traten de evitar
generar tareas o realizar tareas si no están seguros en todo, 100% de lo que van a hacer. Así que con esto no lo robo más tiempo, ya vamos terminando. Les agradezco por el tiempo y sepan que siempre se pueden comunicar con nosotros para evacuar cualquier consulta que les surja de la operación. Así que muchísimas gracias por el tiempo, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.